conocido por ser una fiesta en donde se pierde el control. Por allí hay algo conocido como la regla de los 3 o de los 5 segundos. Los precios se disparan por 2, por 3, montos que muchas personas no podemos pagar. Es la multitud que te vas a encontrar en muchos de los sitios que vas a visitar. Eso en carnaval, multiplícalo por 2 o por 3. Los olores eran insoportables. El carnaval de Río no es para ti. Venir al carnaval de Río de Janeiro suena maravilloso. Mucha fiesta, baile, samba, tomar caipiriña, ir a ver los desfiles en el Sambódromo, pasar horas en la playa, bailar hasta que el cuerpo aguante, volverte loco con los blocos de calle y muchas cosas más. Sin embargo, hay varias cositas que no te cuentan de este gran evento. Así que en este video les voy a estar mostrando algunas cosas que me di cuenta estando acá, situaciones, experiencias que yo creo que todos debemos saber cuando venimos al Carnaval de Río de Janeiro. Muy buenas tardes, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a comenzar por una de las cosas más importantes, que es el hospedaje. ¿Dónde me quedo en Río de Janeiro? Y es que en estas fechas, al ser temporada alta, los precios se disparan por 2, por 3, montos que muchas personas no podemos pagar. Y tenemos que buscar otras opciones más económicas, pero en zonas en donde uno se sienta seguro. Porque para nadie es un secreto que Río de Janeiro es conocido por ser una ciudad en donde hay un poco de inseguridad. Y les quiero compartir el lugar donde me estoy quedando, que es en este edificio que se encuentra ubicado en el Jardín Botánico. Queda unos 15 minutos en auto de la playa de Copacabana y para mí ha sido la mejor opción en relación calidad-precio, temas de carnaval, que se acomodó a mis posibilidades. En esta oportunidad yo me estoy quedando en un departamento de Airbnb. Este es el departamento en donde me estoy quedando. Es un departamento súper sencillo, tiene una camita, pero esto se le puede alar hacia acá. De hecho, abre, se ala hacia acá y fácilmente pueden dormir 2 personas acá. Este departamento tiene una TV, no tiene aire acondicionado, tiene solamente un ventiladorcito y este closet. El departamento es de baño compartido y eso es todo. Creo que lo único que le cambiaría a este departamento es el tema del aire acondicionado, que por estar en Río de Janeiro, una ciudad donde hace muchísimo calor, creo que es necesario para las noches y también en las mañanas que uno se despierta con muchísimo calor. Para que tengan una idea, yo me estoy hospedando 5 noches acá en este departamento y por las 5 noches estoy pagando $250 aproximadamente. Este departamento está en el sector de Jardín Botánico. Sin embargo, si me hubiese hospedado en Copacabana o en sectores que estén, digamos, un poquito más cerca de la playa, hubiese pagado el doble o el triple de lo que estoy pagando en este lugar. En temporada baja, cuando no es carnaval, los precios en Copacabana, que es la zona más conocida, la zona más popular, rondan entre los 30 y los $50. Sin embargo, en temporada de carnaval, estos precios suben muchísimo y pasan de costar $40 a costar 200 aproximadamente. Así que para los que están interesados les voy a dejar la información de la ubicación de este departamento por acá abajo para cuando ustedes se proyecten y quieran venir a un próximo carnaval. Y esta es una de las cosas que no te cuentan del carnaval de Río de Janeiro. Si eres muy conservador, el carnaval de Río no es para ti. Y es cuestión de girarme un poquitito y poder ver las muestras de cariño que se hacen acá públicamente en pleno carnaval. Y es que el carnaval de Río es conocido por ser una fiesta en donde se pierde el control. Y a las personas aquí no les importa exhibirse. De hecho, por allí hay algo conocido como la regla de los 3 o de los 5 segundos, que si te quedas viendo fijamente a una persona por más de 3 o 5 segundos, eso quiere decir que te quieres besar con él o con ella. Entonces es muy común encontrarse a 2 personas que están teniendo un encuentro por primera vez y verlos que se besen. Además, ni qué hablar de la poca ropa que usa la gente en la calle. Salen casi
casi desnudos. Entonces, si eres una persona que eres un tanto conservadora, me atrevería a decir que el Carnaval de Río no es para ti. Otra de las cosas que no te dicen del carnaval es la multitud que te vas a encontrar en muchos de los sitios que vas a visitar en esta temporada en Río de Janeiro. No solamente en el metro, como me encuentro en este momento, sino también en restaurantes, en los sitios turísticos más populares como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, que probablemente ustedes van a pensar que por ser sitios pagos no van a tener mucha gente, pero sí. E imagínense las playas, por ejemplo Copacabana, Ipanema, que son las playas más conocidas y más famosas de Río de Janeiro. Así que imagínense que normalmente hasta en temporada baja todos estos sitios están llenos de personas, siempre se las mantiene con muchísima gente. Eso en carnaval multiplícalo por 2 o por 3. Y como ejemplo les puedo decir que acabo de ingresar al metro, pero tuve que dar una vuelta enorme porque habilitan solamente ciertas entradas del metro. De hecho, hay algunas entradas que están completamente cerradas por el tema de la multitud y las aglomeraciones. Y por supuesto que eso te va a quitar tiempo si es que tienes planes de hacer otras actividades en el día. Sin embargo, no todo es negativo. El metro de Río de Janeiro trabaja las 24 horas en carnaval. Así que eso me parece bastante positivo y más aún en temporadas de fiestas que nosotros estamos de un lugar a otro y se nos agarra la noche y la madrugada en la calle. Y además que considero que es una de las mejores opciones para movilizarte en carnaval, ya que muchas de sus calles están cerradas por todas estas aglomeraciones, por los blocos que están en distintas partes. Entonces el tráfico se pone muy pesado y los taxis te salen bastante costosos. Sin embargo, si ustedes piensan usar este método como medio de transporte, es recomendable que pacten un precio con el taxista muchísimo antes, porque es posible que se encuentren con mucho tráfico y les puede salir muy costoso. Comprar una entrada para el Carnaval de Río, para entrar al Sambódromo en la página oficial es realmente difícil, para no decir imposible, ya que meses antes del Carnaval publican en una página oficial estas entradas. Sin embargo, es casi imposible comprar porque se agotan casi en el mismo momento. Y es que hay muchas empresas que se encargan de revender estas entradas y que son autorizadas, digamos, por la organización del Carnaval. ¿Y qué sucede? Que estas entradas se agotan muy rápido y las personas comunes como yo se nos hacen muy difícil conseguir estas entradas y nos toca comprar una entrada revendida. Entonces, ¿qué es lo que no te dicen? Que tienes que comprar una entrada mucho más costosa. En mi caso, la entrada que compré, el valor original es 35 reales, sin embargo la compré en 290. Imagínense todo el provecho que le sacan estas empresas o estas personas que se dedican a comprar masivamente estas entradas. Muchos de los lugares en donde se encuentran los blocos, que son estas fiestas callejeras que se producen en el Carnaval de Río de Janeiro, se encuentran en sectores que son bien populares, sectores bastante humildes, sectores donde se ve mucho indigente en la calle, donde también hay inseguridad, por lo que muy probablemente vayamos a pasar por algunas zonas en donde se encuentren ciertos túneles que están muy solas y que estos sitios son utilizados como baño público. Y es justamente lo que me acaba de pasar. Vengo saliendo de un bloco en Lapa, en los Larcos de Lapa, y para llegar al metro tuve que cruzar un puente que estaba completamente solo, a oscuras, y el solo pasar por debajo los olores eran insoportables. Así que creo que esta es una de esas cosas que nunca te dicen del Carnaval de Río. ¿Qué les pareció todo lo que les conté en este video? A mí realmente me sorprendió muchísimo. Había investigado algunas cosas antes de venir, pero estar aquí te da una muestra exacta de cómo se vive este carnaval.
Cuéntenme qué otra cosa me faltó por mencionar y que nadie sabe del Carnaval de Río de Janeiro. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal para que no se pierdan los videos que están por venir. Cuídense mucho, chao.